todos. Seguimos con nuestro curso sobre China y hoy hablaremos sobre la literatura moderna y contemporánea de China, el gigante económico, político y cultural del siglo XXI. Los caracteres chinos, Hanzi, además del territorio y la historia milenaria compartida, son el elemento por excelencia que le da identidad a China y a todo aquello que llamamos chino. Con ellos, a lo largo de miles de años se ha formado un enorme acervo de obras de toda índole, a decir, filosofía, literatura, historia, arte, medicina y mucho más. Se ha escrito y se ha dicho mucho acerca de la belleza de la poesía clásica china, de sus épocas doradas como la dinastía Tang, la dinastía Song, y también son ampliamente conocidas las 4 novelas clásicas en cuya cumbre está El sueño de las mansiones rojas. Hoy nos concentraremos en la literatura moderna y contemporánea. La literatura moderna de China muestra una ruptura importante con todas las tendencias de la literatura clásica. En el siglo XIX, la grandeza y la continuidad del imperio del centro, Zhongguo, fue abruptamente interrumpida por las guerras del opio, 1839-1860, mismas que anticiparon la violenta entrada del occidente a China. Las consecuencias de la irrupción de las potencias europeas, Estados Unidos y Japón, fueron y son muchas. Antes y después del emblemático movimiento estudiantil del 4 de mayo de 1919, en el escenario intelectual de China, floreció un arduo debate acerca de cómo salvar la patria pobre y humillada. Las propuestas fueron 3. Expulsar a los extranjeros y retornar hacia los valores ancestrales chinos. Abrazar los valores del occidente avanzado. Y la última, tomar lo chino como fundamento, tomar del extranjero lo útil. En chino, yi zhong wei ti y wai wei yong. En diferentes periodos, eventualmente se notan ciertas inclinaciones hacia los dos extremos previamente mencionados. Sin embargo, China ha demostrado su decisión de seguir siendo China, que absorbe de afuera todo aquello que le enriquece, mientras celosamente resguarda su esencia china. Alrededor del movimiento del 4 de mayo de 1919, entraron en China, por medio de la traducción, las ciencias naturales, sociales y humanidades del occidente. Un sinnúmero de obras literarias fueron traducidas al chino, ejerciendo una gran influencia sobre autores de la talla de Lu Xun, Hu Shi, Liang Qichao, Zhou Zuoren, Ba Jin, Zhang Ailin, Ding Ling, Guo Morou, Lao She y muchos otros que escribieron grandes novelas, ensayos, obras de teatro y poesía con un fuerte sello realista. La admiración por la grandeza del pensamiento, la sociedad, las ciencias y las artes del occidente por parte de los intelectuales chinos, muchos de los cuales se formaron en países de Europa, Estados Unidos y Japón, le imprimió a la literatura moderna china un sello de crítica severa hacia la tradición en todos los aspectos, a decir, el pensamiento confuciano, las creencias budistas y daoístas, la familia tradicional, las instituciones del poder y, en pocas palabras, el tejido social en general. La tradición, de repente representada por todos estos elementos, se convirtió en el enemigo del progreso económico, político y social de China. La literatura moderna china, arropando los ideales del cambio social, severamente criticó desde muchos ángulos al individuo, la familia y la sociedad tradicional en su conjunto. Para dar la bienvenida a nuestras futuras cápsulas cortas sobre destacados autores y sus obras, quiero señalar a 3 grandes. Lu Xun nació en Shaoxing, de la provincia de Zhejiang, en 1881 y murió de tuberculosis en Shanghái en 1936. Considerado padre de la literatura moderna china, fue el representante máximo del movimiento del 4 de mayo y posteriormente del movimiento de la nueva cultura, Xin Wenhua Yundong,
con la intención de estudiar medicina. Fue a Japón, donde pronto se dio cuenta que la sociedad china, más que curar el cuerpo, necesitaba curar su alma, por lo que pronto sustituyó la medicina por la creación literaria. Formó parte de la Liga de Escritores de Izquierda, grupo de intelectuales afines al Partido Comunista Chino, y se destacó por sus ataques a la cultura china tradicional y su defensa de la necesidad de realizar reformas profundas de la cultura y la sociedad en general. Abocó por la reforma lingüística, siendo uno de los primeros escritores que utilizó el chino vernáculo, Baihua, en lugar del chino clásico, Wenyan, para escribir como medio de expresión literaria. Escribió muchas novelas y ensayos que ejercieron y ejercen gran influencia sobre el desarrollo de la literatura de China. Dos de sus novelas, El diario de un loco y La verdadera historia de A.Q., y muchos ensayos y poemas en prosa, recopilados en la colección Deambular, Panhuang, sacudieron la mentalidad tradicional y el tejido social de China feudal. Ba Jin nació en 1904 en Chengdu, de la provincia de Sichuan, en el seno de una familia acomodada, y murió en 2005 a los 100 años. Este escritor, que concluyó la mayoría de sus obras literarias en la primera mitad del siglo XX, es considerado un gigante de la literatura moderna china. Entre sus obras destacan su primera novela, Destrucción, publicada en 1927, la trilogía Amor, compuesta por Niebla, Lluvia y Relámpago, la trilogía Torrente, compuesta por Familia, obra maestra, Primavera y Otoño, y Noches Frías, algunas de ellas traducidas al español. Para comprender a China de ayer y de hoy, es apremiante leer a este maestro de la pluma, presidente honorario de la Asociación de Escritores de China hasta su muerte, y un importante estudioso y promotor del Esperanto en China. Zhang Ailing, conocida como Eileen Chang, nació en Shanghai en 1920, en el seno de una familia burguesa, y murió en 1995 en Los Ángeles. Por no comulgar con el régimen comunista, en 1952 abandonó la recién establecida República Popular China, hecho que le valió cierto desprestigio en el mundo literario del nuevo régimen. Su novela El Candado de Oro es considerada una obra maestra de la literatura china del siglo XX. Otras grandes novelas de Zhang Ailing, maestra y ama del corazón de la mujer china, son Rosa Roja, Rosa Blanca, Amor en la ciudad de ruinas, por cierto, publicado por nuestro Colegio de México, Lujuria y Pureza, y otros. Por hoy mencionaremos solamente a estos tres grandes maestros de la pluma. En futuras contribuciones, adheridas al módulo de literatura china, analizaremos a estos y a muchos otros escritores destacados en la literatura moderna de China. Ahora, unas palabras breves sobre la literatura contemporánea china. Podemos decir que la literatura contemporánea china nace a partir de las políticas de reforma y apertura que de cierta manera inauguraron el final de la Revolución Cultural, 1966 a 1976, un periodo de adormecimiento literario y cultural en general, producto de múltiples campañas ideológicas. El fin de este periodo histórico inaugura a su vez el comienzo del vertiginoso desarrollo político, económico y social de la República Popular China, el gigante del siglo XXI. Las reformas y la apertura se reflejaron en todos los sectores de la vida pública en China. Una nueva ola masiva de traducciones de literatura europea y latinoamericana al chino influyó a muchos escritores contemporáneos que se dieron a la tarea de reponer el tiempo perdido y presentar a China ante el mundo por medio de su literatura. A partir de los 80s, brotaron cual hongos después de la primera lluvia varias corrientes literarias con sus respectivos representantes. Entre las primeras fue la literatura de las heridas, Shanghan Wenxue,
que, como su nombre lo indica, pretendía lamer las heridas del tiempo perdido en los años de las campañas políticas de ultraizquierda. Le siguió la corriente buscando raíces, Xungen Wenxue, algo similar a los aconteceres de la década de los 30, cuando muchos intelectuales intentaban buscar el equilibrio entre lo chino y lo extranjero. Y luego la literatura de vanguardia, Xianfeng Wenxue, con tópicos frescos enfocados hacia el individuo, sus emociones y sus maneras de enfrentar la vida. Entre los escritores representantes de la literatura de las heridas, podemos mencionar a Liu Xinwu con su jefe de grupo, Lu Xinhua, Cicatriz, Zhang Yi, Pozo Viejo, Zhang Qianliang, Espíritu y Carne, Gu Hua y la casa de madera cubierta de hiedra, Wang Anyi y su última estación del tren y muchos, muchos otros. Entre los buscadores de raíces destacan A Cheng y su obra Tres Reyes, el rey de ajedrez, el rey de los árboles, el rey de los niños, Han Shaogung, Pa, Zheng Yi, Pozo Viejo, Jia Pinghua y su serie Shangzhou, Wang Anyi, el pequeño Bao Zhuang, y por supuesto, Mu Yan, Premio Nobel de Literatura, y su Sorgo Rojo. Entre los vanguardistas destacan Ma Yuan, Ta Shidaba, Su Tong, Ge Fei y por supuesto Yu Hua, la literatura moderna y contemporánea china, con su fuerte sello realista, nos ayuda a conocer de primera mano el quehacer, el pensar y el sentir cotidiano del pueblo que ha cargado y carga a cuestas la grandeza de China. Nos vemos pronto en las cápsulas cortas adheridas a esta pequeña introducción que tratarán a muchos escritores contemporáneos y a sus magnas obras. Gracias y buenas tardes.